Normalmente, cuando uno piensa en astrónomos o científicos, piensa en una bola de nerds con vidas súper aburridas. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que han habido algunos astrónomos con vidas mucho más interesantes y mucho más locas que muchos reggaetoneros e incluso artistas de Hollywood? ¿Quieres saber más? Quédate. El primero en nuestra lista de astrónomos rockstars es Pitágoras. Este nombre tal vez te suene conocido porque en matemáticas, en la primaria o la secundaria, se hablaba del teorema de Pitágoras, que era esto con los triangulitos de a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. Bueno, él también estudiaba sobre astronomía, pensaba, era un filósofo, y dicen que cuando él llegó a la conclusión del teorema este de Pitágoras, estaba tan contento que decidió sacrificar a 100 bueyes. Son muchos animales y este hombre no era particularmente rico. Entonces, además, él también tenía un culto, tenía sus seguidores, hoy sería algo así como una secta. Eran más de 100 personas que andaban con él a todos lados y él les hablaba como de la vida, el universo, etc. Las contribuciones de él a la astronomía fue el primero en pensar que el universo era un ente matemático. Todo lo que pasaba en el universo se podía explicar con matemáticas. No tenía maneras de comprobar todo lo que decía, pero fue el primero con esta idea como tan moderna. Se dio cuenta, por ejemplo, que en los eclipses lunares, cuando la Tierra se pone entre el Sol y la Luna y crea esta sombra en la Luna, se daba cuenta que la sombra que se hacía sobre la Luna era una sombra circular. Y la única manera de que se proyectara una sombra circular sobre la Luna era si la Tierra también era redonda. Con muy poca información, con mucho sentido común, cosa que a muchas personas hoy en siglo XXI con tanta tecnología todavía les cuesta entender. El siguiente fue Arquitas. Él fue un discípulo de Pitágoras y él se empezó a hacer preguntas acerca de el tamaño del universo. Y él hizo un ejercicio de pensamiento que decía, supongamos que un guerrero llega hasta el borde del universo, ¿verdad? Y una vez que llega allí, avienta su lanza. Esta lanza golpeará con algo. Si golpea con algo, ¿de qué está hecho eso con lo que golpea? ¿Y qué hay más allá de ese muro? Y si no golpea con nada, pues ¿de qué tamaño es el universo? Y con este pensamiento, la idea dominante era que el universo, pues sí, era infinito. Y la Tierra, pues seguía estando en el centro de todo. El siguiente astrónomo era Claudio Ptolomeo. Él no era griego, él nació en Alejandría, en Egipto. Y él documentó todo el conocimiento que había hasta entonces del cosmos, del universo, en un libro que se llamaba El Almagesto, que eran 47 volúmenes. Almagesto en árabe se traduce algo así como el mayor de todos, porque era como la enciclopedia, el libro que tenía todo el conocimiento recabado hasta la fecha de astronomía. Y él planteaba un universo geocéntrico, donde la Tierra era el centro de todo. Pero algo súper loco con esto es que si la Tierra era el centro de todo, cuando veían el cielo y veían los recorridos de los planetas, había lo que se llaman movimientos retrógrados. ¿Sí han escuchado hablar de Mercurio retrógrado y todo eso? Bueno, eso quiere decir que en nuestra perspectiva desde la Tierra, cuando los planetas se mueven, si siguen la recta. Pero en nuestra perspectiva, ustedes se dan cuenta como si toman una foto a un planeta el mismo día, a la misma hora, se van a dar cuenta que de repente, en lugar de hacer el trayecto así, de repente hace el trayecto, se regresa poquito, ese es el movimiento retrógrado, y luego ya vuelve a emparejarse, ¿sí? Y eso es lo que en astrología se dice que va a haber mala suerte y todo eso. Bueno, Claudio Ptolomeo empezó a documentar todo esto. Las explicaciones eran muy complicadas de por qué hacía este movimiento, pero pues tenían sus cálculos y demás. Él también generó 4 libros, tetrabiblos, que quiere decir 4 libros, y ahí empezó a asignar estas ondas como de astrología, en donde a los planetas les asignaba personalidades, estados de ánimo, etcétera, como la base para la astrología moderna, que no es ciencia, pero igual tiene mucha gente muy interesada, ¿no? El que sigue es Nicolás Copérnico. Él era de Polonia
Y él fue el padre del heliocentrismo, de esto de pensar que el Sol era el centro de todo. Y lo que él hizo es, empezó a pensar, oye, está muy chistoso que si todo es perfecto y los círculos, el círculo es como la forma perfecta de la naturaleza, ¿por qué los planetas, en lugar de ir hacia alrededor de la Tierra, de repente tienen como estos, van y se regresan, y siguen y se regresan? Y si tú veías cómo giraba todo alrededor de la Tierra, no eran líneas rectas, eran un montón de churritos que daban vueltas y vueltas y vueltas, y era por un tema de perspectiva de cómo cuando la Tierra si todo gira alrededor del Sol, que es lo que pasa realmente, un planeta como Saturno, por ejemplo, va dando la vuelta muy lento, la Tierra va más rápido alrededor del Sol, y cuando la Tierra da vuelta al Sol, de repente en nuestra perspectiva hay momentos en los que parece que Saturno se está regresando, porque la Tierra va girando y en nuestra perspectiva de repente se adelanta y de repente se atrasa. Copérnico se dio cuenta de si todo giraba alrededor del Sol, este problema se arreglaba y todo eran círculos, el Sol en el centro y la Tierra dando vueltas. A la Iglesia Católica no le gustaba, no por el hecho de la astronomía y las rocas y eso, sino por las implicaciones. Hasta ese momento, el hombre era el centro de la creación y era como el logro más grande de Dios, éramos la máxima creación de Dios y éramos como el centro de todo. Y todo giraba alrededor de la Tierra, o sea, de nosotros, porque éramos los favoritos de Dios. Con el modelo de que el Sol era el centro de todo, ya la Tierra bajaba de categoría como cualquier otra roca, cualquier otro planeta, y giraba alrededor de otra cosa. Y eso le quitaba como puntos respecto a que no éramos tan importantes a los ojos de Dios. Por eso a la Iglesia no le gustaba esta teoría. Nicolás Copérnico, nada tonto, sabía que con la Inquisición se podía meter en problemas. Le tomó 20 años escribir su libro. Y cuando terminó de escribir, se esperó hasta que estuviera en su lecho de muerte para pedirle a un amigo que cuando Copérnico muriera, él publicara el libro. Murió, publicó el libro y en el mundo científico empezó a causar mucho revuelo. Pero era solamente gente que le gustaba la astronomía, la ciencia, porque todo era en latín, lo entendía, pero era como una hipótesis ya más respetada. Después viene el que, para mi gusto, es el astrónomo más rockstar que jamás haya pisado la faz de la Tierra. Y su nombre fue Tycho Brahe. Tycho Brahe es de esas personas que nació como con estrella, como decimos, como con mucha fortuna, porque él nació en una familia súper pobre. Él tenía más de 2 hermanos. Muchos murieron. Al final quedaron él y otros 11. Y su papá pues no tenía dinero. Era muy pobre. Y tenía un hermano, pues un tío de Tycho, que le iba mejor. Y este tío no tenía hijos hombres. No tenía como herederos varones. Entonces se arregló con el papá. Algo así como que le compró al hijo a cambio de pues educarlo bien y demás. Entonces, pues el tío era ya como clase media alta y pues Tycho empezó a vivir una mejor vida en su infancia. Cuando Tycho era adolescente, una noche tormentosa, iban viajando de un pueblo a otro, estaba lloviendo muy muy fuerte y había un río y había un puente. Pasaron ellos con sus caballos, cruzaron el río, pero estaba ya muy endeble el puente. Y atrás de ellos venía una carroza jalada por caballos. Al momento de querer cruzar el puente, estaba el puente ya como que muy estable. Se rompe el puente, la carroza cae al río. Los ocupantes no pueden salir de la carroza, estaban a punto de ahogarse. Y Tycho Brahe y su tío los rescatan. Para su fortuna, a quienes rescataron era el rey de Dinamarca. Entonces, el rey, súper agradecido, decide pues bañarlos con dinero. Al tío ya le va súper bien. A Tycho le regala una isla, la isla de Fehn, bueno, se llamaba Fehn, que está afuera de las costas de lo que ahora es Suecia. Y además lo patrocinó. ¿Qué es lo que te gusta, Tycho? Dice, pues me gusta la astronomía. Bueno, ¿qué necesitas? Y le equipó su isla increíble. Todo lo que quería se lo daba. No había telescopios todavía, pero todos los instrumentos más modernos
de astronomía para hacer mediciones astronómicas, todo se lo dio, cartera abierta. Y Tycho era bien extravagante. Él tenía un alce como mascota. Ajá, un alce, así como un venado, así grandotote. Bueno, tenía un alce como mascota. Además, tenía muchas personas trabajando para él y tenía incluso, pues, enanitos, ¿no? Enanos, gente de muy baja estatura, los usaba para que le ayudaran a limpiar algunos rincones o objetos que eran complicados para otras personas. Tenía incluso una compañera enanita que se llamaba Jeb, que él decía que tenía poderes psíquicos y además su alce, pues cuando él agarraba la fiesta, porque era súper fiestero, invitaba a un montón de amigos porque era su isla. Tenían unas fiestas que duraban días, ya se imaginarán, tomaban de todo, fumaban de todo, y el alce incluso, cuenta la leyenda, que también lo ponían enfiestado, ¿no? También bebía mucho y estaban todos enfiestados, pero eso sí, era súper preciso con sus cálculos, era muy disciplinado, documentaba todo súper bien, era muy profesional, pero era muy fiestero, al grado de que él tenía como 20, 22 años, y en una fiesta a la que lo invitaron, él era nerd, pero de esos nerds intensos, ¿no? Que hoy también hay, pero no tanto como él. Estaba discutiendo con un amigo suyo acerca de quién de los dos era el mejor matemático. La discusión escaló tanto que la manera de arreglar ese problema era con un duelo de espadas. ¿Por qué no? Entonces, decidieron que para decidir quién era el mejor matemático, iban a batirse en duelo. Y el primero que derramara la primera gota de sangre era quien perdía, ¿no? Entonces iban a empezar el combate y Tycho todavía dice, apaguen las luces. Va a ser a oscuras completamente. Imagínense un duelo de espadas completamente oscuras. Pues empieza el duelo, ya se derrama la primera gota de sangre, Tycho grita, ya prenden las luces, las velas y todo, y a Tycho le arrancaron una buena parte de la nariz, así pues con la espada se lo cortaron. Y como Tycho, pues tenía mucho dinero, dijo, pues me voy a mandar a hacer una prótesis. Se mandó a hacer una prótesis de oro y plata, una aleación de oro y plata para su nariz, se la pegaba con una sustancia que le mandaron a hacer también, y la gente que lo conocía decía que la nariz, que no se le veía mal, que estaba muy bien hecha, se acoplaba muy bien a su cara, pero era un personaje porque llamaba mucho la atención, era el cuate con la nariz de plata y oro, ¿no? El amigo con el que se peleó, pues después siempre fueron buenos amigos, seguían yendo de fiesta juntos, etc. Ahora, Tycho, en su observatorio, tenía un montón de mediciones, ¿no? De él y otras personas, tenía un montón de datos. Y Tycho estaba consciente que, pues ya no le daba más. O sea, su cabeza no le daba para más. Y tenía uno de sus asistentes que se llamaba Johannes Kepler, que él era alemán. Y él veía que este cuate era mucho más listo para las matemáticas. Pero pues él tenía como cierto celo porque, a ver, estos son mis datos. Pero él no podía hacer gran cosa con los datos, no le daba la cabeza. Y sabía que en manos de Johannes Kepler iba a poder sacar más provecho a los datos. Pero no se los quiso dar. Durante mucho tiempo estuvo como reacio, que es mi información, muy celoso de sus datos. Pasó el tiempo, la fortuna se le volteó a Tycho Brahe, el rey al que le había salvado la vida murió, llegó su hijo, el príncipe, a ser el nuevo rey, y no le caía bien Tycho Brahe, porque Tycho era muy excéntrico, y pues le cortó el financiamiento, le quitó la isla, y pues Tycho anduvo viajando por Europa en donde lo podían recibir sus amigos, pero era muy enfadoso y lo corrían también. Entonces, un día uno de sus patrocinadores lo invitó a cenar a la casa, él fue, estuvieron bebiendo, tomando, Tycho ya estaba grande, y era de mala educación pararte de la mesa si no había terminado tu anfitrión. Entonces, pues Tycho quería ir al baño, y su anfitrión no se levantaba. Total, le explotó la vejiga, ¿no? Dice que le explotó la vejiga, se le infectó y a los 3 días se murió. Pero antes de morir, tuvo a bien decirle a Johannes Kepler que le iba a dejar sus datos.